Ah, Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, Primera de Juan, ¿sí? Casi al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, comenzando en el verso 2, leemos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos a Él tal como es. Y luego dice Juan: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, el punto 1 de hoy, si estás tomando notas, es esto: el destino de los hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? La palabra de Dios es clara, ¿no? Nuestro destino es estar en la presencia de Dios por el resto de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lo que todos estamos esperando? ¿Es lo que yo estoy esperando? ¿Sí? De hecho, es por eso porque vino y murió Cristo Jesús aquí por nosotros. Amén. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre y que nosotros estemos en su presencia por eternidad. ¿Sí? Juan aquí nos dice que vamos a ser semejantes a Él. Entonces yo me pregunto, ¿qué significa de que yo voy a ser semejante a Él? ¿Cuántos de ustedes han oído del gran predicador Carlos Spurgeon? ¿Alguien? ¿No han oído de Carlos Spurgeon? Carlos Spurgeon fue un predicador en Inglaterra, en una iglesia que se llamaba el Tabernáculo de Brooklyn, ¿sí? Y esa iglesia estaba teniendo problemas, una iglesia bautista, y un día entró Carlos Spurgeon y empezó a predicar, y habían como 200 miembros, y en la semana el próximo domingo hubieron como 500, y en la próxima semana como 1000, como en un mes o 2 meses la iglesia creció como 2000, 3000 personas. Ya, es la unción del Espíritu Santo, amén. Eso es poderoso. Él dice esto, dice: podemos decir que esto sucede por reflejo, hablando de ser semejantes a Cristo Jesús. Dice: podemos decir que esto sucede por reflejo. Cuando un hombre se ve en un deslumbrante espejo, también lo hace brillar, porque arroja su propia luz sobre su cara. Y dice: y de una manera mucho más maravillosa, cuando veamos a Cristo, quien es toda luminosidad, Él arrojará algo sobre nosotros de ese brillo. Sí, básicamente vamos a brillar como Él brilla. La gloria de Dios va a resplandecer sobre nosotros. Sí, su hermosa gloria va a resplandecer sobre nosotros. Y nosotros vamos a brillar. Y finalmente vamos a estar en ese lugar. ¿Cuántos están listos de ya no sufrir de dolor? Yo ya no quiero sufrir dolor. Estamos ahí, yo y José ahorita estamos ahí antes de empezar el servicio, a ver quién de los dos estaba sufriendo más de dolores físicos, ¿verdad? Y vamos a estar en un lugar donde ya no van a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor, ¿sí? Un lugar que Dios nos ha prometido y Dios nos ha preparado, que es perfecto, donde vamos a estar en su presencia, ¿sí? Vamos al verso 4, porque Juan ahora cambia la conversación. Ahora nos va a hablar de lo que ataca nuestra relación con Cristo. ¿Qué es lo que ataca nuestra relación con Cristo? El pecado, amén, el pecado. Dice el verso 4: todo aquel que comete, ¿qué? Pecado, infringe también, ¿qué? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ese es el punto 2, es bien fácil, ahí está. El punto 2 es: el pecado es una infracción de la ley. A su raíz, el pecado es una infracción a la ley de Dios, es ignorar la ley de Dios, que básicamente es ignorar al hacedor de esa ley, a Dios mismo, ¿correcto? Si yo estoy yendo en la carretera a 45, aunque dice el letrero que solo debo ir a 25, ¿estoy qué? Ignorando la ley, porque ahí está, ¿correcto? Ahí está un letrero que dice que solo debo de ir 25, pero yo quiero ir 45, yo estoy ignorando lo que está puesto en el sign. ¿Correcto? ¿No es lo mismo cuando Dios nos dio sus mandamientos o su ley? Y sabemos que Dios dice que no debo de robar. Ahí está el letrero, escrito con el dedo de Dios. De hecho, Moisés bajó, descendió de la montaña con 10 mandamientos, y uno de esos 10 mandamientos dice que no robarás. Ahí está, Dios nos dio el letrero. ¿Correcto? Pero viene el tiempo de los taxes y
Pues es que el gobierno es bien ratero y pues ellos me roban a mí, yo voy a justificar, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Especialmente como cristianos, porque de eso vamos a hablar al ratito. Oh, a mí me encanta dónde nos va a llevar Juan, honestamente. Ya quiero yo pasar esto, pero es importante, ¿verdad? Porque el pecado ataca nuestra relación con Jesús. El pecado es ignorar la ley de Dios y esto nos pone en un lugar muy, muy, muy peligroso, ¿no? El verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Miren, escuchen lo que el ángel Gabriel dice acerca de la venida de Jesús. En Mateo 1:21, antes de que nació Jesús, Jesús le dijo a José, le dijo, y dará a luz a un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados, porque el pecado causa ¿qué? Una separación entre nosotros y Dios. Amén. Una separación, tristemente. ¿Se acuerdan que quién es el único que ha visto la gloria de Dios, podemos decir, en la Biblia? En el Antiguo Testamento. ¿A alguien Dios le enseñó su gloria? Moisés. Correcto. Pero no se le puso de frente en frente. ¿Por qué? Porque si me pongo enfrente, ¿qué le dijo Dios? Te voy a destruir. ¿Sí? Porque Dios es santo y ningún pecador se puede parar enfrente de Dios porque la gloria de Dios nos va a destruir. Entonces Dios le enseñó su espalda. Qué increíble, ¿no? Pero Moisés pudo ver un poco de la gloria. De hecho, recuerdan, seremos semejantes a Él, nos dijo Juan. ¿Y qué pasó con Moisés cuando Moisés vio la gloria de Dios? ¿Bajó qué? Brillando, ¿se acuerdan? De hecho, se tuvo que tapar la cara. Y con el tiempo, poco a poco, se le iba quitando el brillo, ¿correcto? Pero Moisés, esa es la experiencia que vamos a tener nosotros, ¿correcto? Vamos a brillar, vamos a resplandecer, porque vamos a ver su gloria va a resplandecer sobre nosotros. Pero nosotros nuestra gloria nunca se nos va a quitar, como se le quitó a Moisés, ¿sí? Pero ahorita nadie puede ver a Dios de cara a cara, porque Dios nos destruiría, ¿verdad? Porque ese es el poder del pecado, ¿sí? Pero Jesús vino y no solo nos limpia de nuestro pecado, sino Jesús, ¿qué más hizo? Le quitó el poder al pecado. El pecado ya no reina sobre nuestras vidas. ¿Somos pecadores? Sí. ¿La vamos a regar? Sí. La vamos a regar. Pastor David dijo en el segundo servicio, antes de la comunión, dice, yo pequé esta semana, dice, pregúntenle a mi esposa. Yo también. Pregúntenle a mi esposa. Y varias veces me imagino, ¿sí? El enemigo sabe cómo atacarnos pero ¿podemos decir honestamente que el poder del pecado ya no reina sobre nuestras vidas? ¿Verdad que es algo diferente ahora cuando conoces a Cristo? Sí. Es diferente. Él quitó el poder del pecado de nuestras vidas. Si esa obra continúa, vamos cambiando de gloria en gloria, Dios dice, amén. Verso 6 dice Juan, y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto y no lo ha conocido. Ahora tenemos que tener cuidado aquí porque, una vez más, ¿qué nos dijo Juan en el primer capítulo? El que dice que no tiene pecado es que mentiroso, ¿verdad? Pero Juan, de la manera que está hablando aquí, está diciendo que el pecado ya no tiene poder en mi vida. El poder del pecado ya no existe en nuestras vidas, ¿sí? El verso 7. Aquí es donde yo me quiero plantar hoy, guys. Como les dije, esto Dios me lo dio anoche. Yo lo quiero compartir con ustedes porque creo que es donde la iglesia más necesita ayuda. Verso 7 dice Juan, hijitos, nadie en que os engañe. Y subrayan esto. Quiero que subrayen, porque esto es lo que quiero que aprendamos hoy. El que hace justicia es que es justo como Él es justo. ¿Ok? Ese va a ser el verso al que nos vamos a agarrar, pero vamos a continuar. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, Cristo en nosotros, amén, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y luego miren lo que dice aquí, esto es poderoso.
En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Amén. Ay Dios. Porque la Biblia claramente nos está diciendo aquí que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y listo, aquí Juan nos va a decir quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo aquel que no hace ¿qué? Justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Escuchen, subrayen. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se acuerdan lo que nos dijo Juan en el verso 7? El que hace justicia es ¿qué? Justo, como él es justo. Y en el verso 10 nos dice Juan, el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿es de quién? Del diablo. Los hijos del diablo no hacen justicia y no aman a su prójimo. Y luego dice Juan en el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas. Ahí está esa palabra otra vez. Justicia, justos. Primero me voy a ir a la precaución que aquí nos da Juan, o al advertimiento, es lo que quería yo decir. Primero nos dice, no permitamos que nadie nos engañe. Ahora, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos van a venir falsos profetas que van a engañar. Dice, pero no pueden engañar al pueblo de Dios. Amén. Amén. El pueblo de Dios no puede engañar. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, dice la palabra de Dios. Pero si hay personas que pueden ser fácilmente engañadas. Y es triste. ¿Algunos de ustedes han oído de un pastor que se llama José Luis de Jesús? ¿De la Florida? ¿Alguna vez? ¿No? Ok. Él empezó un movimiento que se llamaba Creciendo en Gracia. Su iglesia era muy, muy grande. De hecho, él estuvo creo que en CNN lo entrevistaron. ABC hizo una programación de él. Él enseñaba gracia, ¿sí? Pero él enseñaba que básicamente el cristiano podía vivir su vida de la manera que quería. De hecho, cuando lo entrevistaron a él, tenía sus botellas de licor, tenía sus cigarros, me acuerdo cuando enseñaron a la secretaria de la manera que la secretaria estaba vestida. I was like, wow, okay, algo no está bien, right? De hecho, y él tenía miles de seguidores, guys. Llegaron al punto de tatuaje, ponerse como tatuarse, amén, en 666. Okay. Juan aquí nos advierte, tengamos cuidado que nadie nos engañe. No podemos vivir una vida de pecado y decir que somos justos o que caminamos en Cristo. Amén. Porque como nos dijo Juan anteriormente, el pecado nos separa de la relación con Dios. Amén. ¿Te deja de amar Dios? No. Dios ama a los pecadores. Porque ¿qué nos dijo Jesús en Mateo? Que Dios trae su lluvia sobre los justos y los injustos. Dios ama a todos. Amén. Pero, como vamos a aprender aquí, Dios no te puede bendecir. Estás separado de la relación con Dios. Dios dice, ok, tú no me quieres escuchar, tú tienes tu voluntad. Dios nunca se mete con la voluntad de nadie. Tenemos libre albedrío. ¿Correcto? Libre albedrío. Dios te ama, pero Dios no va a forzar a que tú lo ames a Él. ¿Correcto? Como el padre del hijo pródigo. Ok, yo quiero mi dinero, me quiero vivir una vida de parranda. Te amo, hijo, es lo que tú deseas, ve. Haz lo que tú quieras. Como padre, con experiencia y sabiduría, te digo que eso te va a dañar, te va a lastimar, te va a causar dolor. Pero si es lo que tú deseas hacer, no te voy a parar. ¿Y qué hizo el hijo? Gastó su feria en parrandas, en mujeres, dice la palabra de Dios. Finalmente terminó ¿en dónde? Con los marranos. Lleno de hambre, lleno de lodo. Es la imagen que nos dice la parábola, ¿no? Y eventualmente él reaccionó. Porque a veces, tristemente, es triste. Hay dos tipos de personas en este mundo. Hay de esos que chocan la pared y aprenden de chocando la pared. Y hay otros que son más listos, que aprenden de ver a esos que están chocando en la pared. ¿Ah?
es sabio. El sabio aprende de ver a los demás. El burro dice, no, yo voy a ir y voy a chocar la pared. Yo fui burro. Honestamente, es triste decir, yo fui burro. Papá dice, ok, eso es lo que tú quieres hacer, ve. Pero a veces tenemos tristemente llegar a lo fondo, como el muchacho, el hijo pródigo, y entonces regresó. Papá todavía lo amaba, lo recibió, le puso su anillo, ¿se acuerdan? Sus sandalias, de hecho, le hizo una fiesta, ¿sí? Pero el pecado, el hijo quería estar en pecado, lo separó de la protección y las bendiciones de papá. Eso es lo que hace el pecado, ¿sí? No pensemos que podemos vivir una vida de pecado, ese era mi punto, y estar bien con Dios, ¿sí? Ahora, quiero llegar a esto. Jesús nos dijo algo, Juan nos dijo algo aquí poderoso. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Y saben qué es eso? Eso es algo que enseñó Jesús en Mateo 25. Si quieren, vayan a Mateo capítulo 25. Jesús ahí habla del juicio de las naciones. Porque mucha gente tiene la idea de que todos vamos a llegar y ser salvos. No. Si tú no pones tu fe en Jesús por el perdón de tus pecados, no serás salvo. ¿Ya llegaron ahí? Mateo 25, empezaron el verso 31. Escuchen lo que Jesús dijo. Aquí vamos a cubrir 2 puntos. Dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Jesús está hablando a sus discípulos, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando venga Jesús en su gloria y todos sus santos ángeles con él, Jesús se va a sentar en su trono de gloria. Y luego escuchen lo que dice, y serán reunidas delante de él todas, ¿qué? Las naciones. Y miren lo que dice ahí siguiente, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritas. Y pondrá a las ovejas a su derecha, aquí en este lado, y a las cabritas a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredará del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y miren lo que dice el verso 35 y 36, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y veniste a mí. Y luego miren el verso 37, y estén estos para subrayar. Entonces, ¿quién? Los justos. ¿De qué estábamos hablando anteriormente en Juan capítulo 3? Los justos harán justicia. ¿Quién separó Jesús a su mano derecha? A los justos. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ok? Viene el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Para el ser humano no. Nosotros escogemos si queremos ir al infierno, porque no fue preparado para nosotros. ¿Ok? Fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero dice Jesús, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me viniste a visitar. Entonces también ellos respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te vimos sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán al castigo eterno, y los ¿quiénes? Los justos a la vida eterna. Ahí está, guys. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El que comete pecado y no sabe amar y no sabe hacer obras de justicia, no es de Dios. Es bien claro y es bien fácil, ¿sí? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ser justos? ¿Sí? Porque les voy a ser honestos, en el inglés, la traducción de la palabra, en el inglés le da más justicia a la traducción, porque dice righteousness, ¿sí? Estaba yo en mi preparación de esto, cuando estaba yo tratando de informarme más,
encontré un estudio titulado La justicia no es justa si el juez no es justo, algo así. Y yo dije, este pastor no le atinó. Porque estamos pensando que la justicia en términos de un lugar judicial. ¿Sí me explico? Pero eso no es lo que está hablando Juan. Eso no es lo que está hablando Cristo. ¿Sí? Yo me tengo que preguntar, ¿qué es la justicia? Sí, la justicia en un término judicial hay que ser justos. Pero de eso no está hablando Cristo. De eso no está hablando Juan. ¿Sí? La justicia son obras justas. De eso está hablando Juan. Obras justas delante de Dios y de nuestros prójimos. Eso es lo que vimos aquí que Cristo nos habló cuando separó a las ovejas y a los cabritos. Y ahora les voy a decir algo. Esto lo encontré y yo dije, oh, esto está poderoso. Porque podemos ser espirituales y no tener obras justas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, tú dices, pastor, yo estoy en mis devocionales todos los días. Yo leo mi palabra todos los días. Me levanto en la mañana, temprano, y abro mi Biblia, y la estoy leyendo, y estoy escuchando la palabra de papá. ¿Ok? Pastor, yo oro todos los días. Yo me cierro en mi aposento privado, y estoy en oración con papá todos los días. Pastor, yo voy a la iglesia todos los domingos, y estoy ahí, estoy adorando, y vengo a escuchar la palabra. Ok, eres espiritual. Tu vida espiritual está bien, gloria a Dios, amén. Pero no sabes hacer obras justas. ¿Qué? Tenemos que tener cuidado, escúcheme bien. Porque el ser espiritual es bueno, amén. Si queremos ser espiritual, quiero estar en la palabra, quiero adorar, quiero orar. Pero, ¿qué nos dice Santiago? Hay que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra y no solo, ¿qué? Oidores. ¿Por qué es que estoy en mi palabra? Porque quiero aprender. ¿Aprender qué? Aplicar la Biblia a mi vida. ¿Sí? Jesús no le dijo a las ovejas, oh, vengan al reino del Padre porque ustedes estudiaron la palabra, porque fueron a la iglesia, porque porque estuvieron en oración con papá. ¿Me vistes desnudo? Me vestiste. ¿Me viste enfermo? Me ayudaste a sanar. ¿Me vistes pobre? Me diste. ¿Me vistes con hambre? Me diste de comer. ¿Me vistes con sed? Me diste de tomar. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿Quiénes son los que más Jesús criticaba en su tiempo aquí en la tierra? Los fariseos. ¿Por qué? Porque siempre estaban en la palabra, siempre estaban en el templo, siempre traían su diezmo, pero Jesús les dijo, vayan y aprendan deseo, misericordia y no sacrificio. ¿Ah? Deseo misericordia. ¿Sí? La justicia es hacer obras justas delante de Dios y de nuestros prójimos. ¿Me están escuchando, iglesia? La justicia es hacer obras justas delante de Dios y nuestros prójimos. No robar o tener escalas falsas, como dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que no va a tomar a ventaja de nadie. ¿Sí? Pero más que eso, ¿qué nos dijo Jesús? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y viniste a mí. La justicia ayuda a su prójimo. Sea cristiano o sea no cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Sea cristiano o sea no cristiano. ¿Sí? En Isaías 1:16 al 17 dice la palabra de Dios. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al enfermo. Wow, cuando yo escuché eso, haced justicia al huérfano, dice la palabra de Dios. Haced justicia al huérfano. Entonces yo dije, Señor, ¿será que tú estás diciendo que ser huérfano es injusto? ¿Sí me explico? ¿Y si es injusto? ¿El huérfano no tener padre y madre es una injusticia? Pero es más justicia mirar por él y ayudar. Amén. Amén. Pero es más justicia mirar por él y ayudarlo. Amén. Ese es el punto. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Hacer justicia al huérfano. Cuando uno tiene hambre, ¿es injusto? ¿Es injusto? ¿Tú alguna vez has tenido hambre? ¿Has vivido en la calle? Yo he vivido en la calle. Por mi propia culpa. Por andar drogado.
Tenía yo hambre. Yo quería un burrito y nadie me daba un burrito. Yo quería un taco y nadie me daba un taco. Es mi culpa. La justicia que Dios está buscando cuando dice, seamos justos como Él es justo. Los que Jesús dijo, vengan a la vida eterna, heredarán el reino de Dios, son los que hicieron obras justas. Ahora, una vez más, vamos al libro de Lucas. Vamos todos al libro de Lucas, capítulo 10. Porque podemos ser espirituales, guys. Podemos estar en la palabra. Podemos estar en oración. Puedo ser parte del equipo de adoración. Puedo ser parte del equipo de sonido. Puedo ser parte del equipo de misiones. Puedo ser tantas cosas y no tener obras justas. A la iglesia le hace falta las obras justas. Ahora, esto es lo que yo les quería decir también. ¿Cuántos de nosotros realizamos que nosotros somos la iglesia? Oscar es la iglesia. José es la iglesia. Ustedes son la iglesia. Ustedes son la iglesia. Paul es la iglesia. Mi esposa es la iglesia. Yo soy la iglesia. Parte de la iglesia. Amén. Somos parte de la iglesia. Lo que yo quería, somos parte. El pastor no es la iglesia. El pastor no es la iglesia. El pastor es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Es el que Dios ha escogido para enseñar la palabra de Dios. Al más burro y más tonto es el que Dios escoge. Sí, porque ¿qué dice la palabra para que Dios reciba la gloria? José, ahí está la guía. It's true. Ok. Yo estoy con José. So, Dios escoge al más burro para enseñar la palabra de Dios para que Dios reciba la gloria. Ok. Pero cada uno de nosotros tenemos uso. Pero les voy a decir algo. Cuando yo pastoreé en Long Beach, yo cometí el error de que cuando había una necesidad en la iglesia, yo siempre es el que trataba de arreglarla. No voy a cometer ese error aquí. ¿Y qué quiero decir yo con eso? Me traían a la gente, pastor, esta persona necesita ayuda. Ok, yo voy a buscar la forma de cómo ayudarles. Pero entonces yo te quiero decir algo. Conforme la iglesia vaya creciendo, van a venir personas buscando ayuda. Si alguien viene pidiendo ayuda, déjame te digo yo algo a ti. ¿Qué te previene a ti de ayudarlos a ellos? ¿Qué te prohíbe a ti de ayudarlos? Tú eres la iglesia también. Amén. ¿Sí me explico? Tú eres la iglesia también. El pastor no es la iglesia. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero todo el mundo siempre viene, ok, vamos a llevarte al pastor para que el pastor ore por ti. ¿Y por qué no puedes orar tú por ellos? ¿Qué te prohíbe a ti orar por ellos? Tú eres parte de la iglesia. El pastor no es la iglesia, es parte de la iglesia. Usa los dones que Dios te ha dado a ti. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Ok, regresamos al punto. Gloria a Dios, qué bueno que les dije eso, porque básicamente ya no tengo que hacer todo esta vez. No, guys, Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado, todos tenemos diferentes dones. Hay que usar nuestros dones. Yo no tengo todos los dones. Dios no me ha dado todos los dones. Todos tenemos diferentes dones, guys. Ok, estamos hablando de obras justas. Estamos hablando de que podemos ser espirituales. Podemos ser fariseos, guys. Podemos ser fariseos. Podemos tener vida de oración, de estudiar la palabra de Dios, venir a la iglesia y no ser justos. En Lucas capítulo 10, empezando en el versículo 25. ¿Cuántos de ustedes conocen la parábola del buen samaritano? Dice en Lucas 10, versículo 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle a Jesús, básicamente, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él quiere saber, Señor, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Jesús le dijo las dos leyes más importantes, la que hemos estado hablando todo este tiempo. Sobre todo esto gira las leyes y las profetas, dice Jesús, ¿sí? Amarás a Dios y a tu prójimo, ¿sí? Le dijo Jesús a él, dice, bien has respondido. Bien has respondido. Le dijo, haz esto entonces y vivirás. Pero él, queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo entonces? Ok. Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y lo hirieron, se fueron dejándolo medio muerto.
Y luego miren lo que dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? ¿Lo vino a ayudar? ¿Vino a hacer obras justas? ¿Vio a un herido y lo vino a sanar? No, el sacerdote se pasó de largo. Me voy a ir por acá. Asimismo, un levita. ¿Qué es un levita? ¿Listos? Uno que sirve en la obra del templo. ¿Ah? Como te dije, puede ser parte del grupo de adoración, puede estar en cualquier ministerio, ¿sí? Jesús te está hablando a ti. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Él también se fue. Pero un samaritano, déjame te digo, ¿sabes lo que era un samaritano en aquellos días? Los judíos lo rechazaban. Porque decían que eran mestizos, básicamente. Mezcla de judíos y de otras tribus, ¿sí? Eran lo peor que existía, sí, pero dice Jesús aquí, dice, pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Misericordia. Y acercándose vio sus heridas y se fue a lo largo. No dice eso, no. Echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios. No solo lo ayudó de lo que él tenía, no solo le puso aceite a sus heridas y vino y le puso una almohada y lo llevó al mesón y cuidó, pero al otro día sacó 2 denarios, sacó su cartera y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando yo regrese. ¿Ah? Entonces Jesús le hace la pregunta a aquel. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue al prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Y respondió el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Estamos hablando de obras de justicia. Estamos hablando de obras de justicia, guys. Sed justo como Él es justo. Y creo que muchos de nosotros le fallamos. Le fallamos, iglesia. Ves a alguien pidiéndote dinero enfrente de Food City y ¿qué haces? Te vas a lo largo. Déjame decirlo por aquí, no me va a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Estás en el freeway saliendo y ahí está la persona con su sign y deja subir la ventana. Si me hago por aquí no me ve. Estás pasando a lo largo. ¿Lo hacemos siempre? Todos. Yo también lo hago. Pero a mí esto me da convicción. Porque yo oro, estoy en la palabra, vengo los domingos a escuchar la palabra. Pero entonces yo me tengo que preguntar, ¿cómo son mis obras de justicia? ¿Estoy viendo yo a Jesús en esas personas que están ahí pobres, necesitadas? Porque Jesús me dice que cuando yo haga algo a esas personas, dice Jesús, tú me lo estás haciendo a mí. Y cada vez que rechazas hacerlo a ellos, me estás rechazando ayudarme a mí. Wow. Voy a parar aquí una vez más. Tenía mi estudio para cubrir todo el capítulo, pero creo que aquí tenemos que parar. Esto me lo dio Dios anoche y yo dije, wow, yo lo quiero compartir con la iglesia. Porque muchas veces nosotros somos espirituales. Muchos de nosotros pensamos que somos justos porque estamos en la palabra, pensamos que estamos justos porque prendemos la radio y escuchamos música cristiana, pensamos que somos justos porque estamos en oración, pensamos que somos justos porque venimos a la iglesia, pero cuando salimos de aquí, vamos a Food City, vemos a aquella persona pidiendo feria, nos vamos a lo largo. Entonces somos fariseos. O voy y estoy manejando y en el freeway salgo y ahí está la persona pidiendo con su sign. ¿Y qué hago? Subo mi ventana. De hecho, subo mi radio para escuchar las canciones de Dios. Empiezo a adorar. Lo ignoro. Wow. Creo que la iglesia de Cristo sufre en hacer obras de justicia. Y una vez más, si hay alguien necesitado, no agarres de la mano y dices, déjate llevo al pastor. Déjate llevo a la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia.
¿Qué te prohíbe a ti ayudar a esa persona? ¿Qué te prohíbe a ti sacar la cartera? O déjalos llevar, la iglesia tiene feria. No, tú eres la iglesia. Porque Jesús no te va a decir, oh, qué bueno, lo llevaste de la mano y lo entregaste al pastor. Jesús va a decir, entra al reino preparado para ti, porque cuando tú ayudaste a fulano y tal, me ayudaste a mí. Cuando tú sacaste de tu cartera, me ayudaste a mí. Yo sé que te costó. Yo sé que te costó, pero me bendeciste a mí. ¿Sí? Les voy a dejar tarea y con esto voy a cerrar. Quiero que lean el resto del capítulo. Quiero que lean. No, ¿saben qué? Ok, lo voy a terminar, porque el punto aquí sigue. Hay otro punto que quiero hacer. Verso 13. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo les aborrece. Primera de Juan, capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en el que en él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está, ¿sí? Y miren lo que dice el verso 17. Hablando de las obras de justicia. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Wow! Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, no solo seas espiritual, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y ahí está el verso 22. Subrayan este verso, pónganle estrellitas, pónganle chicle, yo no sé qué, pero por eso quería terminar el capítulo. Y cualquiera cosa que le pidas, vas a recibir de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ok? Mi punto aquí es esto. Muchas veces hay una bendición en ser de bendición. La palabra de Dios nos enseña que cualquier cosa que pidas, la vas a recibir. Y nomás para terminar el punto, vamos a Hechos capítulo 10, si quieren ir, pero les voy a leer la historia de un centuriano que se llamaba Cornelio. En Hechos 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y el verso 3 dice, este vio claramente en una visión como la hora 9 del día, a un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hay algo que específicamente identifica a este hombre. Este hombre era dador, hacedor de obras de justicia, y era espiritual, oraba a Dios, ¿sí? Y es lo que nos está diciendo Juan aquí. Ahora sí voy a cerrar. No solo somos espirituales, guys. Seamos hacedores. Somos la iglesia. Pastor no es la iglesia. Somos la iglesia. ¿Ok? Si tú ves la necesidad de alguien, no te vayas por lo largo. Dios te ha proveído. Si Dios pone a alguien en tu vida que tiene esa necesidad, es porque Dios te ha preparado para ese momento. ¿Ok? Dios te ha preparado para ese momento. Ok, vamos a orar y después vamos a compartir de la comunión. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Gracias por tu palabra, Señor. Wow, Señor, ¿cuántos de nosotros tenemos que aprender, Señor, que hemos, creo, identificado mal? Muchas veces decimos que hacemos obras de justicia porque estamos en la palabra, o porque escuchamos canciones cristianas, o porque venimos a la iglesia. Pero cuando salimos de aquí, Señor, vemos al necesitado, Padre, y nos pasamos a lo largo. Vemos a la persona que tiene sed y no le damos de tomar. Vemos a la persona que tiene hambre y no le damos de comer. Vemos a la persona que tiene frío y no los ayudamos a cobijar.
¿Cómo entonces somos justos, Padre, si no hacemos obras de justicia? Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestra manera de pensar como cristianos. Ayúdanos a pensar, manera de pensar como iglesia de Cristo Jesús. Porque muchos de nosotros hemos fallado. Yo he fallado. Yo lo admito, yo he fallado. Yo he fallado grandemente en esa área, Padre. Yo te pido perdón, tu pueblo, nos reunimos juntos, te pedimos perdón. Gracias te damos por tu palabra, porque por ella crecemos, por ella aprendemos, por ella... Oh, es hermoso conocer más de ti y lo que tú deseas de nuestras vidas, Padre. Bendice a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén.